Paraguay, Venezuela y República Dominicana. Las dictaduras militares se caracterizan por los golpes de Estado. En Bolivia, por ejemplo, igual hemos tenido un determinado tiempo puros gobiernos militares. Y esos gobiernos militares siempre se caracterizan por los golpes de Estado. ¿Y qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es la toma ilegal, es la toma por la fuerza, que lo van a realizar específicamente los militares, no así el pueblo. Únicamente tiene que ser por los militares. Toman el poder, el gobierno, y a eso se llama un golpe de Estado. Ahora, José, la última vez que se ha dado el último intento golpe de Estado en Bolivia, ¿cuándo fue? ¿Recuerdas el caso del Zúñiga, José? Ese, por ejemplo, ¿qué habrá sido? ¿Un golpe de Estado? ¿Un intento fallido? ¿Qué crees que ha sido? José. La respuesta es que ha sido un intento golpe de Estado, ya que no se ha llevado en sí, no se ha consumado la toma del poder, ¿no? Entonces, para el gobierno actual, por ejemplo, ese ha sido un intento golpe de Estado, el caso de Zúñiga, que ha sido el 26 de junio del 2024. Pero en este caso, las dictaduras militares era únicamente exclusivo por los militares. Por un lado están, en sentido general, países populistas y países con gobiernos militares. Mientras tanto, también se estaba desatando lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría en el libro nos menciona que se da con un antecedente o el acontecimiento con la caída de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Con este acontecimiento, los norteamericanos decidieron intervenir a las tropas armadas de los populistas. ¿Qué es la Guerra Fría? Si bien nos menciona en el libro sobre estos antecedentes generales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el término de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se da inicio a la Guerra Fría. Y la Guerra Fría más que todo tiene que ver con la intervención de dos potencias mundiales, ya que cada país, tanto por un lado como Estados Unidos y por otro lado Japón, querían demostrar su gran potencial. Ni uno ni otro país se quería hacer menos, ¿no? Estaban luchando por el poder científico que cada país tenía. Por ejemplo, Estados Unidos, para demostrar que era potencialmente más poderoso que Japón, ¿qué es lo que realiza durante la Guerra Fría? Es el de enviar al primer hombre a la Luna. Por otro lado, Japón, para demostrar que es más potente que Estados Unidos, ha lanzado sus primeros satélites mundiales, que entre ellos está el Sputnik, por ejemplo. Entonces, para que un poquito puedas entender lo que es esto de la Guerra Fría, te voy a compartir un pequeño video que es sobre la Guerra Fría. Son 7 minutitos, por favor. Me indica si se escucha correctamente. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Se escucha, El fin de la guerra José? supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este. Ya, José, ¿se escucha?
José, tu micrófono, por favor, actívalo y me indica si se escucha. Comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro.
Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Bien, ese es el video de lo que trata la Guerra Fría, para que un poquito más se pueda entender, ¿no? Porque en el libro nos menciona sobre la Guerra Fría. Ya. Posteriormente también vemos dentro de la Revolución de 1952 la intervención de la presidencia de John Kennedy, en ese entonces presidente de Estados Unidos. En el libro nos menciona que la presidencia de Estados Unidos, bajo el mandato de John Kennedy, prestó apoyo económico con la instalación de bancos de crédito, es decir, que ese Fondo Monetario Internacional, que es la FMI, comenzó a imponer condiciones a los países en Latinoamérica para que estos países latinoamericanos salgan de sus crisis a cambio de la entrega de recursos naturales latinoamericanos a empresas norteamericanas. Dentro de los que están mencionando en el libro también hay algunos pensadores y conductores de luchas pacíficas afroamericanos. Entre ellos en el libro nos menciona, por ejemplo, está Martin Luther King y así también está Malcolm X, que fueron grandes conductores en lucha, pero de manera pacífica, todo lo que eran los derechos de los afroamericanos.
Por otro lado, también vemos algunas revoluciones importantes internacionales, ya que está la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana vemos en ese entonces que como presidente cubano estaba Fidel Castro y a la misma vez aparece un personaje importante que es Ernesto Che Guevara. Se dice que esta revolución cubana, que data en el año 1959, esto fue dirigido por fue conducido el pueblo por los guerrilleros, los famosos guerrilleros. Por ejemplo, Ernesto Che Guevara, que fue un guerrillero muy querido en Cuba, tenía un gran éxito en Cuba y que posteriormente ingresa a Bolivia, cuando en Bolivia se estaban dando ciertas guerrillas, ¿no? Cuando Bolivia igual estaba atravesando más adelante en los gobiernos militares. Estos acontecimientos nos mencionan en el libro, que es el tomo 6. Por un lado están los países en Latinoamérica que eran populistas, estaban los países donde tenían gobiernos dictadores, nos menciona sobre la Guerra Fría, nos menciona la presidencia de Estados Unidos bajo el mandato de John Kennedy, ya que este gobierno de Estados Unidos va a financiar en dólares a países pobres, ¿no? Entre ellos estaba incluido Bolivia. Dentro de algunos pensadores importantes también nos menciona que estaban pensadores afroamericanos, que ya hemos mencionado los más conocidos, Martin Luther King y Malcolm X. La Revolución Cubana con la aparición del presidente Fidel Castro, cuando se van a declarar este país como un gobierno socialista. Y finalmente, ya tomando esos puntos en generales internacionales, en el libro nos menciona lo que es la Revolución Nacional Boliviana. ¿En qué fecha comienza esta revolución? Lo importante es saber en qué fecha inicia y cuánto tiempo ha durado. Exactamente, la Revolución Nacional en Bolivia empieza un 9 de abril de 1952. Esta revolución que vivió el país ocupó titulares en la prensa internacional, es decir, que los países internacionales estaban viendo a Bolivia sobre los grandes cambios que se iban a dar, ¿no? Los grandes cambios que iban a trascender. Muchos países estaban confundidos, ya que no sabían qué tipo de revolución estaba viviendo Bolivia. Si bien esa revolución ha sido con la presencia de diferentes actores, entre ellos están los sectores bajos sociales, como ser los campesinos, los obreros mineros, los fabriles, todas esas clases sociales que se han unido para luchar y pedir ciertos beneficios y ciertos derechos a favor de estos mismos, ¿no? Ya que Bolivia estaba atravesando desde mucho más antes de que se dé la revolución cambios que iban a significar de gran manera. No contaban los campesinos con ciertos derechos que se los habían coartado mediante leyes que anteriores gobiernos habían dictado. Por ejemplo, la ley de exvinculación, que significa quitar la tierra a los campesinos y hacerse dueños solamente la rosca millonaria, que eran los grandes terratenientes. Entonces, esa lucha que ha sido por parte de estas clases sociales ha sido desde más antes de que se dé la revolución del 52 y se ha dado con éxito porque han conseguido incorporar a Bolivia ciertos derechos que antes no se había conocido. La derrota militar trajo consigo la derrota política de la enriquecida burguesía minera del estaño que habían manejado el poder. El más sobresaliente entre estos varones del estaño, que los decían, era
Simón y Patiño. Es decir que, por un lado, la rosca millonaria de los grandes terratenientes varones del estaño estaban ahí, estaban bajo el dominio y el poder y estaban sometidos las clases bajas como es los trabajadores obreros, los mineros, los campesinos, estaban sometidos, trabajaban gratuitamente y además que de trabajar era muy excesivo en las horas de trabajo que realizaban los obreros. Trabajaban alrededor más o menos de 18, 16 horas. Y el trabajo dentro de las minas, por ejemplo, es bien forzoso. Se hace un desgasto tanto físico como intelectual para poder trabajar. Entonces, de estos varones del estaño que son tres, Mauricio Hochschild, Carlos Víctor Aramayo y Simón Patiño, de los tres, el más que sobresalía y el más importante de los tres era Simón Iturri Patiño. De Simón Iturri Patiño, ¿qué podemos decir? Un poquito de su biografía podemos mencionar cuándo nació y cuándo murió. Simón Iturri Patiño nació un 1 de junio de 1860 y fallece un 20 de abril de 1947. Se dice que él fue un industrial boliviano que se encontraba entre las personas más ricas del mundo y su apodo le decían y le llamaban el Rockefeller andino. También fue un inversionista de grandes empresas, tanto alemanas como estadounidenses. Entre dos fundiciones importantes está. Por un lado fue inversionista en la fundición alemana Williams Harvey y la National Leeds de Estados Unidos. Es decir, que él se ha aliado y ha tenido relaciones con países internacionales, ¿no? Ya que él nació en Bolivia, pero se ha ido interactuando con otras personas muy importantes, ¿no? Por eso llega a ser el hombre más rico del mundo. Varón del estaño que jugó un papel importante hasta 1952. Posterior a eso va a ser su fallecimiento, ¿no? Pero hasta en ese entonces ha tenido la sucesión dentro de la revolución de 1952, le deja esa sucesión a su hijo porque ella después logra fallecer. Para eso igual te voy a compartir un pequeño video que trata sobre Simón Patiño. ¿Quién nos dice? Eso por favor te voy a compartir. Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, los dos patiños. No esos patiños. Los patiños de los que hablamos coexisten en el imaginario boliviano y sobre ambos se ha escrito bastante. Primero está el Simón y Patiño, que es visto como el gran industrial, hombre que halló una de las becas de estaño más grandes del mundo, lo que lo convirtió en poco tiempo en uno de los hombres más ricos del mundo. Más ricos, les digo, comparado muchas veces con personalidades como Ford o Rockefeller, y cuya visión y sentido de negocios lo llevó a emprender proyectos importantes para el país. Y por otro lado está el Simón y Patiño, que es visto como el que ayudó a desangrar Bolivia junto a los llamados varones del estaño, Aramayo y Hochschild, saqueando la riqueza natural del país, explotando a los trabajadores mineros y generando una fortuna a sus expensas, fortuna que fue invertida en parte en el extranjero. En resumen, para Simón y Patiño hay una army que lo ama, los Patiño lovers, y hay también una buena cantidad de haters que lo hatean. Como todo en la vida, aunque algunos quieran hacerte creer lo contrario, no todo es totalmente blanco ni todo es totalmente negro. Y aunque podríamos abordar la vida de Simón y Patiño, incluyendo temas como la arquitectura o el urbanismo, los proyectos que llevó a cabo, su participación en la Guerra del Chaco, su aporte a la modernización tecnológica de la minería y la agroindustria, o su relación con los trabajadores mineros, el gobierno y el así llamado superestado minero, en esta ocasión solo nos enfocaremos en conocer brevemente la vida de uno de los hombres más importantes del siglo
siglo XX. Así que abracen bien a su perrito y denle la bienvenida a nuestro aclamado segmento Biografías Super Mega Perronas. Simón Patiño nació en Caraza, hoy Santibáñez, un vallecito de Cochabamba, el 1 de junio de 1860. De sus padres no se sabe mucho. Su madre fue la señora María Ignacia Patiño Montaño. Ella estuvo al lado de Simón hasta que éste tuvo a sus primeros hijos. Luego no se sabe más de ella. Y pues de su padre no existen datos suficientes ni siquiera en biografías autorizadas. Por la ausencia del padre en la vida de Simón desde su nacimiento, es que este mantiene el apellido de la madre e incluye en su nombre la I de Iturri, que es el apellido de los ancestros de ella. Mantener el apellido materno fue una forma de homenaje a su madre y también un modo de sentirse identificado con sus antepasados, algunos de ellos hombres que participaron en conflictos bélicos internacionales, como el teniente Juan Patiño, tío de Simón, que combatió junto a Eduardo Avaroa en la defensa del Topáter. Simón junto a su madre dejaron Caraza cuando éste tenía 8 años para vivir en la ciudad de Cochabamba. Ahí cursó sus estudios secundarios en el Colegio Seminario San Luis Gonzaga. A sus 20 años, en 1882, viajaría a Oruro, tierra de oportunidades. Sí, ya saben, gracias a la minería y su cercanía con las costas del Pacífico. Trabajó como dependiente para Cincinnati Vireira, en Pulacayo, Potosí, para la empresa minera Huanchaca, luego para la importadora Frique y compañía. En un lapso de 15 años trabajando para terceros, tuvo la posibilidad de aprender sobre la extracción del mineral, la tecnología involucrada, los procesos de transporte y exportación. O sea, ganó de experiencia. En 1889, Simón contrajo nupcias con el amor, la orureña Albina Rodríguez Ocampo. Juntos tuvieron 8 hijos, 3 de ellos fallecieron al poco tiempo de haber nacido: Antenor, Graciela y Adrián. Los otros 5 fueron René, Antenor, Graciela, Elena y Luzmila. En 1895, mientras continuaba trabajando para el alemán Hermann Fricke en su importadora de insumos mineros, se asoció con Sergio Oporto, minero potosino propietario de la mina La Salvadora, que se encontraba en el Cerro Espíritu Santo, también conocido como Juan del Valle, ubicado en Potosí, pero muy cerquita de Oruro. Ambos buscaban ese metal preciado. No era oro, tampoco plata, era estaño. Durante los aproximadamente 2 años que duró la sociedad, fueron más las pérdidas que las ganancias, y en cierto momento Oporto, agobiado por las deudas, decidió dar un paso atrás y ofreció vender su parte de la mina a Simón Patiño. Él aceptó, teniendo que hacerse cargo también de todas las deudas. Este arriesgado movimiento, que lo convirtió en el único dueño de La Salvadora desde 1897, una mina que daba más pérdidas que ganancias, cambiaría su vida para siempre. Hola, Bolivia de finales del siglo XIX. Estás triste porque el oro y la plata valen y ni el mundo ni la revolución industrial quieren saber nada de ellas. No te preocupes, te presentamos al estaño. Así es, amiga, tú, un país de tradición minera, te interesa saber más. Estaño, estaño, estaño. El mundo necesita de esta materia prima. La industria del hierro y del acero necesitan del estaño. La industria automotriz necesita del estaño. Las latas para conservar los alimentos necesitan del estaño. El mundo de la soldadura necesita del estaño, estaño, estaño. Todos lo necesitan porque tienen muchos usos, muchos, te digo. Solo unos cuantos países en el mundo producen estaño y tú puedes ser uno de ellos. Encontrar estaño de buena ley, o sea, de alta pureza, era imperante porque se vendía bien y era muy requerido. Para supervisar personalmente los trabajos en La Salvadora, Patiño renuncia a la Fricke y compañía y se traslada a Uncía en 1898. Un año después se le unirían Albina y sus hijos, René y Antenor. La presencia de Albina fue fundamental, pues proporcionó el apoyo indispensable en momentos en donde las cosas parecían venirse abajo por culpa de las deudas. Luego, en ausencia de su esposo, ella se encargaba de supervisar los trabajos y lidiar con los problemas que día a día se presentaban. Bien ahí, mi Albina, quimbaletera, quirquincha facturadora, capataza empoderada. No se conocen ni el día ni el mes exactos del viaje que hizo Albina para reunirse con su esposo en 1899. Algunos historiadores incluso ponen en duda que lo haya hecho, llevando consigo una considerable suma de dinero, producto de la venta de sus joyas y muebles, para dárselo a Simón y así aliviar los gastos que la mina demandaba. Sin embargo, esa es la hipótesis aceptada por la gran mayoría, o sea que sí viajó y sí llevó dinerito. Otro aspecto que genera dudas sobre el viaje de Albina y su estadía en la mina es que por aquellos años, entre 1899
1898 y 1899, transitar el altiplano entre Oruro y La Paz no era la cosa más segura que digamos, pues la Guerra Federal estaba en marcha y Oruro se había convertido en el cuartel general del Ejército del Sur a la cabeza del presidente Severo Fernández Alonso, que creía que Bolivia debía seguir siendo un estado unitario y pretendía llegar a La Paz para buscarle pelea a José Manuel Pando, que decía que mejor no, que mejor un estado federal. Y pangaritas millennials, explicar ese y los otros motivos que detonaron la Guerra Federal demandan un video entero, así que lo añadimos a nuestra lista de pendientes. Aquí solo diremos que, alerta de spoilers, para salir victorioso, Pando acordó una alianza con Pablo Zárate Vilca, que a la cabeza de una multitudinaria cantidad de indígenas se movilizaron motivados por su propio proyecto reivindicatorio, además de la promesa que les hizo Pando de devolverles sus tierras. Ellos patrullaron el altiplano entre Oruro y La Paz, atacando a las tropas que venían desde Sucre. Los enfrentamientos durante esta guerra y la violencia ejercida por los indígenas hacían intransitables algunas zonas del altiplano. Sin embargo, para no perder el hilo, es un hecho que la pareja estuvo presente cuando el capataz Menéndez llegó a la precaria vivienda a los pies de la mina en la que se encontraba la familia Patiño Rodríguez y dijo: patrón, creo que encontramos una veta de plata. Y Patiño: que no sea plata, que no sea plata, que no sea plata. Y no era plata, era estaño de muy buena ley, o sea, de alta pureza. Hasta aquí todo tranquilo. La historia de Simón y Patiño es la historia de un niño huérfano de padre que hablaba fluidamente quechua, que de joven dejó su tierra natal para buscar fortuna en Oruro y la encontró. Lo que sigue a continuación es la historia de Patiño, el empresario minero, un hombre que entendía que la única manera de prosperar y triunfar en el negocio de la minería era siendo eficiente y productivo, y para hacerlo sabía que debía apoyarse en la tecnología. Poco después de hallar la veta de estaño, partió hacia Chile para pedir de Alemania maquinaria diseñada expresamente para él, para poner en marcha lo que más adelante sería el ingenio Miraflores. Patiño inició un proceso de modernización en todos los aspectos de la minería. Se rodeó de profesionales expertos del extranjero para ser correctamente asesorado. Cambió las llamitas y burros en los que se solía transportar el mineral por andariveles y trenes. Y es que en este punto, la Salvadora producía estaño como ninguna. Si otros mineros como el irlandés Juan Minchín o la empresa Yayagua generaban entre 4,000 y 9,000 quintales, Patiño llegaba a los 15,000 quintales sin problemas. Y aquí se necesita mentalidad de tiburón, mis amigos, y no se podía confiar en lo que la Salvadora podía generar sola. Y Patiño, poco a poco, fue comprando las minas de alrededor y equipándolas con tecnología de punta. El éxito y la fama internacional fueron casi inmediatos. La fortuna de Patiño se vio reflejada en la rápida urbanización y crecimiento poblacional de los centros mineros donde tenía presencia. Construyó ingenios, hospitales, teatros, escuelas, canchas de tenis, de golf, clubes de empleados. En su casa de Oruro, conocida como el Palacio Patiño, se rodeó de todo tipo de lujos y comodidades jamás vistas hasta entonces. Los viajes fuera del país se hicieron cada vez más frecuentes. Patiño quería seguir creciendo y buscaba contactos con bancos, fundidoras e industrias. En 1906 creó el Banco Mercantil. Colaboró con las empresas de luz de Oruro y Cochabamba, con la construcción del ferrocarril Potosí-Sucre. Presentó proyectos para la construcción de líneas férreas como la de Machacamarca-Uncía, que sí se realizó, y la de Cochabamba-Chimoré, que no se realizó. Y es que muchos proyectos de Patiño fueron truncados por sus opositores, quienes arguían que dar luz verde a sus intenciones solo acrecentarían su poder económico. Y hasta aquí todo tranquilo. La historia de Patiño es la de un minero que, al borde de la quiebra, la fortuna le sonríe y lo pone delante de una de las vetas de estaño más grandes del mundo. No pierde un instante e invierte cada centavo en su mina. La defiende, incluso con armas en mano de quienes querían, motivados por la envidia, adueñarse de ella. El deseo de crecimiento y nuevas inversiones le muestran solo un camino: Europa. En 1912, junto a su familia, se va a vivir al viejo continente. Primero a Alemania y luego a Francia. Pero Patiño dejaba una Bolivia que estaba en plena transformación. Las guerras del Pacífico y del Acre habían dejado profundas heridas. La mayoría de la población era indígena y seguía siendo postergada y explotada. Se lo acusó de pagar impuestos mínimos, nada consecuentes con los ingresos que generaba. En sus propias minas se estaban gestando movimientos obreros que exigirían mejores condiciones de trabajo. A Patiño le preocupaban sus trabajadores e intentó satisfacer las necesidades que tenían, pero no fue suficiente. Muchos mineros morían a mediana edad por enfermedades relacionadas con la mina o por accidentes. Muchos morían en la pobreza porque no contaban con planes de jubilación. Y esta es la parte de la historia de Patiño contada desde quienes defendían los intereses económicos del país y estaban pendientes, además, de las condiciones en las que vivían y morían los trabajadores bolivianos. Augusto Céspedes, escritor y político boliviano, quien más adelante, luego de la Guerra del Chaco, formaría parte
de Menere, por ejemplo, publicó su novela Metal del Diablo, donde de manera satírica retrata la vida de Simón y Patiño, mostrándolo como un empresario que se hizo rico a través de la explotación de la clase obrera. En parte, fueron los ideólogos del nacionalismo revolucionario quienes entendían que la defensa de Bolivia partía de la lucha contra la oligarquía minera, que saqueaba las riquezas del país sin devolver nada a cambio. Al final, todas estas ideas nacionalistas culminarían con la nacionalización de las minas de los así llamados varones del estaño en 1952. Tal vez los hechos más trágicos con los que lidió Patiño fueron las masacres de Uncía de junio de 1923 y la de Catavi de diciembre de 1942. Ambas tenían como algunos de sus detonantes las peticiones de los mineros por mejores salarios y precios más justos en los productos que ofrecían las pulperías. Por supuesto, para cada hecho se suman los intereses de quienes eran hombres y empresas influyentes en aquellos años y la propia coyuntura internacional. Para Uncía, Bautista Saavedra, la empresa minera Yayagua, en manos de accionistas chilenos en aquel entonces. Para Catavi, la Patiño Mines, Enrique Peñaranda, la Segunda Guerra Mundial. El contexto y las decisiones de los ya mencionados y otros actores sociales merecen una explicación más larga, pero hay que mencionar que los muertos que dejaron aquellas masacres y para quienes nunca hubo justicia, no solo enlutaron a Bolivia, vigorizaron el movimiento obrero y generó un sentimiento de desprecio hacia la oligarquía minera. Durante la estadía de Simón y Patiño en Europa, estallaron la Primera Guerra Mundial, la Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra le dio la oportunidad, debido a la baja de valores en el mercado mundial, de empezar una silenciosa, constante compra de acciones de la empresa minera Yayagua, cuya mayoría accionaria estaba en manos chilenas y sus oficinas administrativas estaban en Santiago de Chile. La compra culminó en 1924, cuando Patiño tuvo en su poder la mayoría de las acciones. Yayagua volvió a manos bolivianas y entonces él fundó la Patiño Mines. Ya para 1929, él solito controlaba el 52% de la producción mundial de estaño. Aunque Patiño nunca incursionó en política, sabía de la importancia de tener buenas relaciones con el gobierno. En ese sentido, algunos historiadores hablan de la fuerte influencia que tuvo en algunos presidentes y ministros de Bolivia. Incluso algunos mencionan que en determinados casos, él, junto a Armay y Hochschild, manejaban los hilos del poder por encima del Estado, lo que se entiende como el superestado minero. Si no personalmente, a través de sus empleados de confianza, se reunió varias veces o mantuvo correspondencia con personalidades como José Manuel Pando, Ismael Montes, Eleodoro Villazón, Bautista Saavedra, Hernando Siles, Germán Busch, Daniel Salamanca. El intercambio epistolar que mantuvo con este último es de destacar. Salamanca, que le tocó encarar la Guerra del Chaco, en varias cartas solicitó a Patiño préstamos para sobrellevar el conflicto bélico. El papel del empresario minero fue muy importante durante la Guerra del Chaco, aunque pocos autores lo dan a conocer. Donó una alta suma de dinero a la Cruz Roja y dotó de uniformes a los soldados. También negoció la compra de armamento y puso dinero de su bolsillo para conseguirlo. Hizo múltiples aportes más, pero el más grande, sin duda, fue la compra de 2 aviones Junkers para el transporte de heridos y vituallas, el Guanuni y Juan del Valle. El inicio de la Segunda Guerra Mundial obligó a la familia Patiño Rodríguez a abandonar Europa para vivir en Nueva York. Patiño tenía ya 85 años cuando en 1945 decidió regresar a Bolivia, pero antes de llegar falleció en Buenos Aires en 1947. Un cortejo fúnebre lo acompañó por las calles de Cochabamba y sus restos fueron trasladados al mausoleo de Pairumani que él había mandado construir tiempo atrás. Simón y Patiño no vio sus minas nacionalizadas. Esa transición quedaría en manos de su hijo, Antenor, quien ya desde antes se había convertido en sucesor natural de sus negocios. Para terminar, Simón y Patiño fue ministro plenipotenciario en España y Francia durante la década de 1920, lo que le dio la posibilidad de codearse con la crema innata de la realeza europea. Su influencia a nivel mundial se vio reflejada en la creación del Comité Internacional del Estaño, donde se dio a la tarea de mantener estable el precio de este mineral en momentos en donde la coyuntura internacional era adversa. Se puso un límite a la producción del estaño para intentar controlar su precio, pero esta y otras medidas, por supuesto, repercutieron negativamente de manera local. Despidos, cierre de minas, reducción de ganancias. Previo a la Guerra del Chaco, Simón y Patiño apoyó en 1915 a la naciente aviación boliviana, donando 2 aeronaves Blériot y contratando como instructor al afamado piloto Maurice Bourdon. Y por último, nunca, pero nunca, se tomó una selfie. Fin. Simón y Patiño. Bueno, eso.
Eh, ¿Por qué se lo considera a Patiño el hombre más poderoso del mundo, no? Aparte de ser el inversionista de empresas alemanas y de estadounidenses, él también contaba con una propia empresa transnacional, que como mencionan en el video, él fue el dueño fue el dueño de otras empresas más. Intervino durante lo que fue la guerra del Chaco también, ¿no? Ha sido un personaje muy importante. Y esa empresa, la que fue dueño es, por ejemplo, la Standard Gulf Oil Company, que era una empresa transnacional que igual lo ha hecho de gran manera el hombre más poderoso del mundo. Ya, con esos antecedentes que estamos introduciéndonos, lo que fue la revolución de 1952, decimos que empieza un 9 de abril y que tuvo una duración de 3 días. Vamos a ir viendo. El partido político que representó y jugó un papel importante dentro de esta revolución de 1952 es el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. La llamada Revolución Boliviana fue conducida desde el poder por el MNR, eh, que tuvo un papel importante durante 12 años para desplegar diferentes tipos de políticas que estaba tomando este partido. Dentro de las jornadas de abril que se da en el año 1952, decimos